Grabando El siglo XXI es hoy, episodio 1507. Playlist y Super Pumped, dos series sobre unicornios. El siglo XXI es hoy.com. En este episodio recomendaremos dos series de televisión, o lo que antes conocíamos como televisión, dos series que hablan sobre unicornios tecnológicos. Un par de series que capturan la emoción y el desafío de crear una empresa exitosa. ¿Qué digo yo exitosa? Súper exitosa. Empresas que han cambiado la historia y que están retratadas en un par de series. Vas a disfrutar mucho este episodio si, como a mí, también te gustan las series que hablan sobre tecnología y sobre negocios. Hablaremos de Super Pumped. Así se llama la serie y tiene un subtítulo que es La batalla por Uber. Una serie que nos muestra el acelerado ascenso y la caída también de uno de los fundadores más polémicos de compañías importantes en la tecnología, Travis Kalanick. Pero no tenemos una sola serie, tenemos dos. La otra es Playlist, sobre la visión del fundador Daniel Ek, fundador de Spotify. Arrancamos pues con nuestra doble reseña y recomendación de series sobre unicornios tecnológicos. Un cafecito y comenzamos. Me llamo Félix, @locutorco en todas las redes sociales, y me encantan las series. Pero hay detalles que hacen que me gusten más, por ejemplo cuando hablan del mundo tecnológico. Punto a favor. Y también cuando hablan de cosas reales. Punto a favor. Estas dos series que tenemos para recomendar en este episodio del siglo XXI es hoy tienen en común que retratan la vida de los fundadores de un par de unicornios. Y por unicornios, claro, entendemos al animal fabuloso y fantástico con forma de caballo, con cuerpo de caballo, cola de caballo, patas de caballo, cabeza de caballo, pero que no es un caballo. Tiene un cuerno en la mitad de la frente y es un unicornio. Pues bueno, por alguna razón que desconozco, se les ha llamado unicornios a las compañías startup, las empresas que alcanzan una valoración de $1,000 millones antes de salir a bolsa, antes de una oferta pública en bolsa, antes de que alguien pueda comprar acciones. Y dentro de esas empresas unicornio, la más grande que ha existido hasta ahora es Uber. Hay otras muy famosas, empresas tecnológicas muy grandes como Didi, Airbnb, SpaceX, se considera una startup tecnológica, WeWork y por supuesto Spotify. Ahora, como hay empresas de este tipo en todas partes del mundo, también hay en Hispanoamérica. En España podríamos mencionar a Cabify y a Globo. Y en América Latina tenemos a Nubank, como una empresa gigantesca, en Brasil, pero también está Kavak en México, Rappi desde Colombia, Duolingo, Mercado Libre, de Argentina para conquistar el universo. Son muchas las compañías unicornio, digamos que tienen su origen en español. Y quizás algunos con mi edad, por ejemplo, extrañemos a compañías que ya no están como Terra, Taringa, etc. Pero cuando sale una serie de televisión, o de lo que antes conocíamos como televisión, cuando sale una serie, por ejemplo en Netflix o en HBO, nuestro contacto con esa empresa es diferente. A ver, partamos de mencionar que hasta el momento la más importante de las series sobre startups ha sido Silicon Valley. Es una serie de HBO, disponible por supuesto en HBO Max. Te la recomiendo, tiene varias temporadas. Y es una serie maravillosa, divertida, entretenida, que cuenta cómo funciona, cómo se crea una startup tecnológica. Ahora, lo que pasa es que Silicon Valley es muy entretenida, pero es ficticia. Es una serie con mucho humor negro, humor geek, pero donde incluso mencionan empresas a las que les cambian el nombre para que uno entienda, sin necesidad de nombrar. Digamos que son muy cuidadosos. Pero creo que el mundo era uno antes de Silicon Valley y es otro cuando aparecen estas dos nuevas series sobre startups
que vamos a mencionar. Porque son dos series que mezclan lo apasionante de los negocios, la nueva realidad que crea la tecnología y el biopic que supera a la ficción y nos lleva a historias más emocionantes porque son reales y superan al mundo conocido. Oye, parece que estás exagerando. ¿Cómo van a superar al mundo conocido? Bueno, ¿no es de eso que se tratan las startups? De crear un emprendimiento que modifique cómo se vive en el mundo y que la tecnología aporte nuevas soluciones. Bueno, pero entonces el mérito no es de la serie, sino de la startup. Exacto. La startup, pero además personificada en su fundador. Son biopics. ¿A qué te refieres con biopic? Una biopic o biopic es una película o serie que se centra en la vida y obra de una persona real, que puede ser una celebridad, un político, un artista o un fundador. Se llama biopic o biopic por biographical picture. Una película biográfica, o bueno, biografía en imágenes, podríamos decir también. Y el objetivo de una biopic es retratar la vida y las experiencias de una persona de manera dramatizada y en la mayoría de los casos basada en hechos reales. Vale, sí, entendí. Por ejemplo, fíjate, hablamos ya de Silicon Valley. ¿Qué pasaría si tomas una historia como la de Silicon Valley y la muestras ya con hechos reales, tal cual como se hizo, por ejemplo, la película Bohemian Rhapsody sobre Freddie Mercury? Ah, pero es que Mercury era una superestrella del rock. O la película sobre Stephen Hawking, The Theory of Everything, la teoría del todo. O The Imitation Game sobre Alan Turing o la de Winston Churchill. A ver, ¿cómo se llama? ¿Ese no es el que salía en unos episodios de The Crown? The Darkest Hour, la hora más oscura. O hay una sobre Beethoven que se llama Rhapsody in August. Claro, también hay una sobre Mozart. Amadeus. Hay una que se llama Mano de Piedra y que es sobre el boxeador panameño. Y hay una sobre Elton John, Rocketman. Todas esas películas te permiten seguir la historia de un personaje, entretenerte, pero además estimulan, no sé si sea demasiado decir que estimulan otras partes del cerebro porque cuentan historias reales. Claro, las decoran al dramatizarlas. Pero son historias que tú sabes que han ocurrido en realidad, que son personajes que uno admiraría o a veces odiaría en el mundo real. O a veces lo más interesante es que llegues a admirar y a odiar a algunos personajes. O a comprender por qué han sido como han sido. Bueno, estas series de las que hablamos hoy, Playlist y Super Pumped, capturan la emoción y el desafío de crear una empresa tan exitosa en el mundo como Spotify o Uber. Startups unicornios. Spotify. La serie sobre esta aplicación, sobre esta empresa, se llama Playlist y está enfocada inicialmente en el fundador, Daniel Ek. Spotify se ha convertido en el servicio de música en streaming más popular del mundo. La crearon en 2006 y se expandió por todo el mundo para convertirse en la plataforma digital más importante. Invaluable para artistas, industrias musicales y sobre todo para los usuarios. Casi que podríamos decir que la música no existe en 2023, por ejemplo, sin Spotify. Y puede parecer exagerado, pero es que ha cambiado la forma en la que consumimos música y en la que se promociona la música. Porque ya no se compran discos. Cuando yo crecí, había que comprar los discos. O los escuchabas en la radio, cuando la radio los quisiera pasar, o comprabas un disco para escucharlo cuando tú quisieras. Ahora tenemos acceso vía Spotify a la biblioteca de Babel, a la discoteca de Babel, toda la música que queramos. E incluso podemos pagar por ella un precio muy reducido. Lo que tenemos que pagar por la mensualidad para poder escuchar cualquier canción del mundo es muy bajo comparado con lo que teníamos que pagar antiguamente por comprar un solo compact disc, por ejemplo.
o un solo cassette, o un solo vinilo. Bueno, los vinilos cuando yo era niño sí eran más baratos. Pero los compact discs es que eran venenosamente caros. Y ahora pues yo he estado regalando mi colección de discos porque pues ya para qué. Los busco y los tengo ahí disponibles cuando quiera, donde quiera. Me ahorro tiempo, me ahorro dinero y además me permite descubrir nuevos artistas que yo no conocía antes. Por ejemplo, si no fuera por Spotify, yo no conocería a Pedro Piedra, uno de mis artistas preferidos en la vida. E incluso me permite oír podcast en la misma aplicación y combinar una canción por acá, un podcast por allá. Spotify también ha cambiado la forma en que los músicos ganan dinero. O que dejan de ganarlo, si estás hablando de Taylor Swift. Antes de Spotify... No, pero es que Spotify paga muy poco. Ya, pero la piratería no pagaba nada a los músicos. Spotify llegó a solucionar un problema que era cómo se consume la música en el mundo actual, conectado vía Internet. Las discográficas querían seguir vendiéndonos discos, Compact disc venenosamente caros. y por el otro lado estaba la piratería que nos permitía conseguir cualquier disco si nos esforzábamos lo suficiente por piratearlo, por encontrar un torrent para descargarlo. Ah, qué tiempos aquellos. Bueno, es que yo tenía tiempo para buscar. Porque había que esforzarse. Spotify presentó una solución más rápida, más limpia, más eficiente por un precio muy bajo. Tan bajo como, por ejemplo, gratis, porque hay una cuenta gratuita de Spotify. Muchas personas, por ejemplo, no saben que con la cuenta gratuita de Spotify puedes escuchar podcast todos los que quieras y la experiencia es igual que si pagaras. ¿Qué? Espera. ¿Me estás queriendo decir que si yo pago para oír podcast en Spotify, estoy pagando en vano? Sí, si pagas para oír podcast, pues en realidad estás regalando tu dinero a Spotify o invirtiéndolo en oír la música que quieras, porque la música sí cuesta, los podcasts son gratis. ¿Momento? ¿Qué? ¿Cómo? Los podcasts se pueden oír gratis, dentro o fuera de Spotify. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. No, espera, es que esto ya me vuela la cabeza. O sea que yo puedo oír este podcast en Spotify sin tener que pagar. Claro, no hay que pagar y puedes oír todas las canciones del mundo, nada más que si no pagas te ponen publicidad. Bueno, y otras restricciones como que no puedes descargar la música para oírla en caso de que no tengas conexión, pero eso pasa cada vez menos. De hecho, si ves la serie Playlist, vas a entender cómo la visión de Daniel Ek era música gratis para todos. Bueno, música y podcast. Finalmente, Spotify ha cambiado el mundo de la música y de los podcasts para siempre. Y con el tiempo esperamos que Spotify continúe evolucionando para adaptarse y proponernos nuevas soluciones. Spotify es muy buena, pero también tiene sus retos. Para el momento en que grabamos y publicamos este episodio podcast, Spotify ha anunciado que tiene que despedir al 6% de su plantilla. Se calcula que entre unas 500 y 600 personas perderán su trabajo en Spotify porque el modelo de sostenibilidad todavía no está definido del todo en Spotify. Y esto es algo que podemos ver en la serie Playlist. Lo explica muy bien. Veamos, Spotify tiene como que ofrece acceso ilimitado a toda la música del mundo por un precio muy reducido o incluso gratis. Puede ayudar a los usuarios a encontrar música y a nuevos artistas a crecer. Puede que sí, puede que no. Da remuneración a los artistas, aunque muchos de ellos necesitan más de lo que ganan con Spotify. Y además, la aplicación de Spotify ha ayudado a popularizar los podcasts. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo vine aquí por la música, pero ya que hay podcast, pues bienvenidos. Y hoy me entero que no tenía que pagar por los podcasts. Pero también hay problemas. No están todas las canciones del mundo literalmente en Spotify. Están muchas, pero no todas. En medio de un mercado tan brutal como el de la música en Spotify, algunos artistas no logran conseguir la remuneración que se merecen. Y a veces también Spotify ha transmitido la idea de que tienes que pagar por oír podcast cuando eso no es cierto. Es que no lo puedo creer. Puedo oír podcast
gratis en Spotify. Y la experiencia es exactamente la misma que si pagaras. Exactamente igual. Ahora hablemos de Uber. En Uber, curiosamente, no hay un solo founder, como en Spotify, que es Daniel Ek. En Uber, los fundadores son Garrett Camp y Travis Kalanick. Es una compañía de servicios de transportes que ha transformado la forma entera en la que el mundo se mueve. La lanzaron en San Francisco en 2009 y han cambiado el paisaje de la movilidad en todo el mundo. ¿Por qué? Porque utilizan la tecnología para facilitar el transporte. Y ese modelo se puede replicar en todo. Ha sido una de las disrupciones más fuertes en la historia, al menos en la historia reciente. Porque los taxis eran la única forma de transporte individual de pasajeros. Y ahora hay una amplia variedad. No solamente tenemos a Uber, sino que también tenemos a su competidor directo en los Estados Unidos, Lyft. Tenemos a Cabify en el mundo hispano. Tenemos a Didi como un gigante chino que hace lo mismo que Uber. Pero además eso se ha extendido a el mismo modelo para, por ejemplo, bicicletas eléctricas, patinetes, para alojamientos en Airbnb con el mismo modelo. Y ahora con una aplicación móvil se puede reservar casi cualquier cosa. De hecho, Uber también ha comprado emprendimientos como Corner Shop, que te permite hacer un pedido de la compra o el mercado, diría alguien. Puedes pedir jabón o jamón o comida preparada con Uber Eats. Ha propuesto una mejora de la seguridad en la medida en que tú puedes rastrear quién te ha transportado. Puedes ver la calificación de ese conductor o conductora. Puedes planificar los viajes, no solamente el de ahora mismo, sino el de dentro de un rato. Ya no tienes que pagar con efectivo los viajes. Digo, puedes, pero no es obligatorio. Y para los conductores, pues hay un mapa con rutas que les permite hacer más efectivo su viaje por la ciudad, llevando a más pasajeros, ganando más dinero. Bueno, eso de más dinero no siempre es cierto. Tienes razón. No siempre es cierto y eso lo explica la serie Super Pumped. Explica cómo la tecnología ha cambiado la forma en la que los viajes son planeados, pero también cómo la política ve y gestiona a las ciudades. Es que se mete con política. Uber cambió el paisaje de la movilidad a nivel mundial. Y eso también significa que ha causado ruptura en el mercado antiguo del transporte. Ha causado un cuestionamiento sobre cómo funcionan los taxis. ¿Por qué los taxis tienen que tener una licencia especial que les cuesta más? Ha creado competencia desleal, no solamente con los taxis, sino con otras aplicaciones. Y ha causado dudas sobre cómo funcionan nuestros datos en la era actual. ¿Quién tiene derecho a ver nuestros datos y quién no? Uber está en el centro de todas las polémicas. Veamos ahora las series, puntualmente las series sobre Uber y sobre Spotify. Super Pumped sobre Uber está disponible actualmente en España en Movistar Plus y en América en Paramount Plus. Pero verifica esto porque las series se van moviendo de una plataforma a otra. La que puede que no cambie será la serie Playlist sobre Spotify, porque es una producción comprada por Netflix. Sin embargo, no es una producción original de Netflix, así que también podría ser que un día cambie. Son series cortas, de una sola temporada. Playlist sobre Spotify tiene 6 episodios y Super Pumped sobre Uber tiene 7 episodios. Ambas series podrías despacharlas en un solo fin de semana, incluso en el mismo fin de semana si te lo propones. Pero ahora te voy a hacer una revelación con la que espero que coincidas. Las dos series abordan a estos unicornios, a estas empresas, con una aproximación en la que en algo se parecen a las series sobre la mafia. Suena fuerte, ¿verdad?
Bueno, ahora imagina que las series sobre la mafia hablan sobre negocios legales o en vías de legalización. Y que además despachan toda la historia en una sola temporada. ¿Estás comparando a Uber y a Spotify con mafia? ¿Qué crees que piensen los de Uber y los de Spotify cuando sepan que los estás comparando con las series que hablan sobre la mafia? Déjame explicar la analogía, porque conozco a algunas personas que trabajan en Spotify y que podrían estar alarmadas en este momento. Veamos, son dos series muy buenas, Super Pumped y Playlist, pero si fueran series sobre la mafia, serían el equivalente a Breaking Bad y Los Soprano. Bueno, serían el equivalente. ¡O son! ¡Ya comprométete! No sé, mira las series y dime si hay o no hay un parecido razonable entre las situaciones límites que llevan a una persona a hacer algo y en las soluciones que aplican para salir de un problema. De hecho, podrías encontrar analogías como en que en Breaking Bad el protagonista es calvo y en cambio en The Playlist, qué coincidencia, No puede ser que te estés fijando en eso. y que en Los Soprano el protagonista es muy machista y en cambio en Super Pumped, qué coincidencia. ¿Insinúas que pintan a Daniel Ek como a Walter White? Más bien insinúo que pintan a Travis Kalanick como a Tony Soprano. Todas estas series, Super Pumped, The Playlist, Breaking Bad y Los Soprano, son dramas que narran la historia de un hombre que se ve atrapado en el mundo de los negocios. En el caso de Breaking Bad y Los Soprano, son negocios de crimen organizado. Y en Super Pumped y The Playlist, ambas series cuentan el drama de una startup y de un hombre que se ve atrapado en el mundo de los negocios de las tecnologías disruptivas, en donde a veces los comportamientos del mercado se parecen mucho a los comportamientos de las mafias de las otras series. Así que lo que propongo es que veas las series Super Pumped y The Playlist con estos ojos. Son personajes reales, que sí existen, que han salido en las noticias, que están vivos y que aún son fuente de información. Cuentan la historia de empresas disruptivas exitosas en su campo, Uber y Spotify. Y sus fundadores, tanto Travis Kalanick como Daniel Ek, respectivamente, han tenido que luchar mucho por la creación y el crecimiento de esas empresas. A veces han necesitado el crecimiento de la empresa, cueste lo que cueste. Y en ambas series se presentan desafíos éticos y desafíos legales a los que se han tenido que enfrentar Uber y Spotify, en campos diferentes. Uno hablando de transporte, pelearse con la legislación de las ciudades, ofreciendo un servicio que muchos consideran todavía ilegal, pero que el mundo exige que sea legal. Y por el otro lado, Spotify ha tenido que enfrentarse a toda la legislación de derechos de autor y del control editorial de las canciones. Y ambas empresas nos hacen pensar en que los gobiernos y las leyes necesitan actualización. Ya, pero tienes que tener cuidado porque eso está muy lejos de negocios ilegales. Depende cómo lo mires. Para muchas personas, Uber es ilegal. Y para otras personas, Uber debe empezar a caber dentro de lo legal. Ok, bueno, la disputa entre taxistas, entre legislación de las ciudades y Uber, legal, ilegal, la frontera podría moverse. Pero ¿y con lo de Spotify? Lo de Spotify podría parecerse mucho más de lo que crees si tienes en cuenta los contratos de licencias musicales, lo que ganan o dejan de ganar los músicos y quién se queda con el dinero. Ya, y si hablas de músicos, también podrías hablar de podcasters, ¿no? Veamos estas dos series en detalle. Voy a describirlas, a darte herramientas para verlas sin arruinarte la serie. Empecemos con Super Pumped.
la serie sobre Uber. Es una producción del canal Showtime en los Estados Unidos que está disponible en el resto del mundo vía Paramount Plus y en España por Movistar Plus mientras llega Paramount Plus. La serie tiene 7 episodios en los que el CEO fundador de Uber, Travis Kalanick, nos narra la historia. El actor que lo representa es Joseph Gordon-Levitt. Así por el nombre yo no lo reconocería, pero cuando lo veo sí identifico su cara rápidamente. Lo reconocí de haberlo visto en películas como El Origen, 500 días con ella, 10 cosas que odio de ti, películas de ese tipo. Pues bueno, él es el protagonista, interpreta a Travis Kalanick, TK para los amigos, y luego vienen sorpresas como que hay un episodio en el que sale Arianna Huffington, el personaje, la creadora del Huffington Post. Y yo hasta mucho después, esto sí podría ser un spoiler, hasta mucho después me di cuenta de que la actriz que interpreta a Arianna Huffington ya la había visto antes en otra película. La había visto en Pulp Fiction, la había visto en Kill Bill, y al principio no la reconocí, y no te digo más para no hacer spoiler. La serie Super Pumped tiene cosas muy interesantes como que te está hablando, te está narrando Travis Kalanick, y de repente aparece una pantalla verde que hace que se vean los efectos. Y eso está puesto allí de manera intencional para hacernos entender cuando el discurso se le cae a Travis Kalanick. Entendemos cuando nos miente. Y eso, a nivel de la realización de la serie, es bellísimo, es un aporte muy importante. Tenemos un narrador que nos miente a la cara y lo identificamos. Más aún, hay cosas maravillosas como que en el episodio 6 hay una escena subtitulada. No solamente subtitulada al español, sino que está subtitulada por lo que dicen los personajes y lo que en realidad quieren decir. Es brillante esa escena. Ya la vas a encontrar. Más cosas. Uno de los episodios se llama Crecer o Morir y describe cómo Uber necesita o ha necesitado más dinero cada vez para poder crecer y para poder ser viable. Si no crece, no es viable. Si no crece, se muere. Y eso le pasa a casi todas las startups. Y eso nos ayuda a entender cómo funcionan y cómo necesitan funcionar. Nos muestra cómo Uber ha utilizado a los usuarios como palanca para hacer campañas políticas, no para poner presidente, aunque, quién sabe. Nos muestran la pelea de Uber con el gobierno de los Estados Unidos, pero también nos muestran una colaboración. Incluso en algún momento nos insinúan un paralelo entre Travis Kalanick y Donald Trump. Nos muestran las acciones poco éticas y en el limbo de lo legal de Uber. Nos muestran el acoso sexual, la masculinidad tóxica, la depredación sexual en los viajes de Uber y en las oficinas de Uber. ¿Seguro que no estás describiendo Game of Thrones? Sí, seguro. Pero en esta serie nos explican muy bien los robos de datos personales, los hackeos de encubrimiento. Nos explican muy bien cómo los conductores de Uber están al final de la línea y se supone que les iban a mejorar sus vidas. Nos cuentan la historia completa del desarrollo de autos autónomos, los carros, los coches que se conducen solos, y cómo ese proyecto, liderado por Uber, tal vez no es lo que creíamos. Tal vez la búsqueda de Uber por los coches autónomos era en el fondo descubrir cómo sacar a los conductores de la ecuación y cómo crear un cambio todavía más grande en la sociedad. En uno de los episodios, a propósito de los autos autónomos, hay una frase que me pareció de enmarcar. Un ingeniero, que no te digo cuál es, dice: ¿cómo puedo yo robar algo que yo creé? Pero es que el punto al que llegan allá es maravilloso. A lo largo de los 7 episodios de Super Pumped, que a propósito significa super motivado, así lo explican, creo que en el episodio 2 lo explican. A lo largo de los 7 episodios llegas a detestar al fundador Travis Kalanick, pero también a admirarlo, pero también a
compadecerlo y luego a detestarlo otra vez. Logras entender cómo ese personaje tiene la responsabilidad de a dónde llegó Uber y cómo llegó. Y nos deja la reflexión sobre si se necesita ser un asshole para ser disruptor. Espérate, una disrupción es romper el techo de lo que conocemos para crecer todavía más alto del mundo conocido. Y eso significa proponerle al mundo una mejor manera de moverse. Bueno, sí, ahí tienes un punto. Hay que convencer a tantas personas y cambiar tanto el status quo que a veces te preguntas, ¿será que lo habría logrado sin necesidad de ser un asshole? Y ahí dejo la palabra en inglés porque la verdad es que para toda América Latina y España no sé cómo traducir asshole sin ser simplemente ofensivo y ya. Y luego, cuando se acaba la serie, me quedo preguntándome, ¿quién es el dueño de Uber? Y me doy cuenta de que si bien empezaron Travis Kalanick y Garrett Camp, que en realidad fue quien tuvo la idea, quien escribía el código, pues el mérito de Travis Kalanick fue empezar a conseguir financiación y hacer que la compañía creciera. Conseguir los inversionistas, tanto los individuales como los institucionales, por rondas de inversión. Una forma maravillosa en la que él invierte la lógica de las rondas de inversión. Es que lo ves y dices como, ¡qué lección de negocios! Antes de salir a la bolsa en 2019, cuando entonces empezaron a cambiar los dueños. Desde entonces, los dueños son, por ejemplo, SoftBank, Morgan Stanley, Vanguard Group, BlackRock, los famosos dueños del mundo, BlackRock. Y entre los dueños está el nuevo CEO, el que reemplazó a Travis Kalanick en la nueva era de Uber en la que se supone que ya todo está saneado. Se supone, pero todavía tiene que cargar con haber hecho el software Hell, con el que espiaban a los competidores. Haber hecho el software Godview o Heaven, con el que espiaban ya no a sus competidores, sino a cualquier persona. Haber hecho Ride of Glory. Esto te lo puedo contar sin temor a hacerte spoiler. Por Ride of Glory, esto apareció en el blog oficial de Uber, después lo borraron, pero hay capturas de pantalla que lo comprueban. Los ingenieros de Uber podían detectar cuando una persona, por ejemplo un periodista, lo usaron para intimidar periodistas, o lo pretendieron usar para intimidar periodistas, cuando una persona salía en un Uber hacia las 10 de la noche, los viernes o los sábados, y luego hacia las 4 de la mañana tomaba otro Uber. Hasta ahí nada fuera de lo normal, ¿no? Podríamos decir, hay personas saliendo de fiesta. Pero Uber era capaz de rastrear de dónde habían salido y hacia dónde habían ido, insinuando que esos eran los viajes de los que alguien podría haberse arrepentido. Incluso combinando datos podrían saber con quién fue y a dónde fue. Una especie de amenaza velada, como diciendo, sé lo que hiciste la noche anterior. Bueno, más cosas. En Super Pumped sale Tim Cook. Hay un episodio en el que sale Tim Cook. Bueno, no él en persona, un actor. Y más cosas como Grey Ball, que no te lo explico acá para no hacerte spoiler. Pero te recomiendo que veas la serie. Super Pumped. Ahora veamos The Playlist en detalle, la serie sobre Spotify. La empresa productora se llama Yellowbird, que es una productora de cine y televisión sueca. Una producción sueca sobre un unicornio sueco. La serie está disponible en Netflix. Tiene 6 episodios. En los 6 episodios sale Daniel Ek. Bueno, el personaje Daniel Ek, que es el fundador y CEO de Spotify. El primer episodio se llama La Visión y nos cuenta todo desde el punto de vista de Daniel Ek. Nos cuenta cómo él identifica cómo algo que funcione hoy no significa que funcione bien. Nos muestra cómo aceptábamos The Pirate Bay, cómo aceptábamos la piratería. Y nos parecía que eso era fácil, pero en realidad
en realidad la piratería se estaba robando el trabajo de los músicos para poner publicidad, en la mayoría de veces publicidad sobre porno, y además cuando descargábamos los archivos no siempre eran los correctos, no siempre estaban bien, a veces los archivos incluso traían virus, pero nos parecía que estaba bien, que nos estaban haciendo un favor, y lo usábamos. Daniel Ek tiene una visión por la cual eso podía funcionar mejor. Podía proponernos toda la música y tenerla ordenada y poderla disfrutar con un solo clic. Eso era muy difícil de hacer en aquel momento. Ahora nos parece normal. Pero cuando vivimos la experiencia de usuario en Spotify, nos pasa algo que ocurría también en Uber. Y el postulado de los fundadores es: usa esto 2 veces y no volverás atrás. Porque simplemente es mejor que lo que teníamos antes. En la serie The Playlist hay 6 episodios. Cada episodio es el punto de vista de uno de los 6 personajes de la serie. Y aquí empieza a funcionar como un rompecabezas muy interesante. Porque la serie comienza cuando comenzó Spotify o incluso antes del 2006. Y luego la serie nos muestra hechos que ocurren en 2024. Y claro, obviamente, no hemos llegado a 2024. Entonces, el final de la serie es una proyección de lo que puede ocurrir si las cosas van como van. Sobre los episodios. Mi episodio favorito de la serie The Playlist es el episodio llamado Coder, el del programador. Porque además de que en cada uno de los episodios cambian la forma en la que narran, en este episodio puntual explican cómo establecen un nuevo protocolo de transmisión de datos. También la serie nos muestra cómo los músicos están al final de la línea. Igual que en Uber, el conductor está al final de la línea y es casi que el último que importa. En Spotify, la gran crítica es que los músicos estarían al final de la línea. Y se supone que Spotify iba a mejorar la vida de los músicos. Ya sé. Déjame añadir. Más abajo de los músicos, en la jerarquía de Spotify, solamente están los podcasters. Correcto. El gran cambio que propone Spotify es meterse como intermediario en el negocio de la música donde antes no cabía. Las compañías discográficas veían a cualquier emprendimiento tecnológico como el gran enemigo. Pero el cambio en la industria cultural que propuso Spotify no solamente salvó a las discográficas de caer en la quiebra total porque ya nadie compraba sus discos, Es que eran venenosamente caros. sino que al final Spotify logró mantener la hegemonía de las corporaciones de música, de los grandes sellos discográficos. Ahora, también la serie nos ayuda a entender cómo las decisiones de cambio de la sociedad normalmente no las toman las personas mayores, los viejos. Las decisiones de cambio las toman los jóvenes. Y eso es un gran axioma de esta serie, The Playlist. Es cierto que cuando vemos todo lo que transcurre en la serie, entendemos mejor cómo funciona Spotify, qué es lo bueno que tiene, qué es lo no tan bueno que tiene, pero comparado con Uber, Spotify es un jardín infantil en el que llegas a admirar al fundador, también a compadecerlo por lo que le pasa, a detestarlo incluso, y luego a volver a admirar su trabajo. Es el que tiene la responsabilidad de a dónde llegó Spotify y cómo ha llegado. Y vuelves a preguntarte, espera, ¿se necesita ser un asshole para ser un disruptor y romper el techo de lo establecido para crecer más alto y mejorar el mundo? Creo que esa respuesta te va a quedar clara cuando acabes de ver la serie The Playlist en Netflix. Y para resumir, finalmente averigüé quiénes son los dueños de Spotify. Me di cuenta de que al comienzo eran Daniel Ek, el fundador, y su socio, Martin Lorentzon. Pero temprano, muy temprano, empezaron a participar las discográficas. Warner Music, Sony Music, Universal Music.
aunque poco a poco esas discográficas han estado vendiendo su participación en Spotify. Warner Music vendió su participación en Spotify en 2018 y se ganó más de $500 millones. Sony Music también vendió, pero no todo, se quedó con una parte. Universal Music también se quedó con las acciones. Pero, de acuerdo al nuevo balance, nuevo orden mundial de la música, las compañías discográficas habrían repartido los ingresos con los artistas. La pregunta es, ¿con cuáles de los artistas? No con todos, ¿verdad? Posiblemente con Taylor Swift, que fue la que hizo, bueno, ya verás el episodio que habla sobre Taylor Swift. El caso es que los dueños actuales de Spotify son Bailey Gifford, una compañía de inversiones que se llama T. Rowe Price, Morgan Stanley, BlackRock, una vez más, los dueños del mundo. Finalmente, estos unicornios, ahora que ya están en bolsa, son propiedad de los grandes fondos de inversión. ¿Y ya contamos todo sobre Spotify? No, faltan montones de cosas. Como por ejemplo que existe una asociación entre Spotify y Uber. Desde 2014 se activó una opción por la cual un usuario de Spotify podría poner canciones en su viaje de Uber. Eso significa acceso a los datos entre las dos aplicaciones. Y eso lo han estado pensando varias veces en Spotify a partir de los escándalos de Uber, y sin embargo, ahí está la conexión vía API de los datos entre una y otra aplicación. Casi que podríamos decir que si tienes cuenta de Spotify, también tienes cuenta de Uber. Ya, sí, pero también lo puedes decir con Facebook o con Google. De acuerdo, pero también tenemos que contar que Spotify ha subido la compensación que se le paga a los músicos por cada reproducción de sus canciones en Spotify, pero no necesariamente por voluntad propia. Para Spotify, pagarle a las discográficas y a los músicos es muy costoso para poder seguir manteniendo el modelo de negocio en el que tú y yo usamos la aplicación y oímos canciones y oímos podcast sin pagar. Se supone que oímos publicidad, pero seamos sinceros. Cada vez que yo escucho Spotify, me sale publicidad que es de la misma compañía de Spotify. Necesitan llegar a los anunciantes y que eso funcione tal cual como, qué sé yo, como cuando yo era niño era ver MTV. Veías los videos, oías las canciones, pero también había publicidad. Y bueno, también habría que mencionar que Spotify sí tiene la mayor cantidad de música posible del mundo, pero no siempre ha sido así. Hay muchos músicos que se han salido de Spotify o que simplemente se demoraron en entrar. Por ejemplo, lo primero que yo busqué cuando llegué a Spotify fue Queen. Y no había nada de Queen. Pero tampoco estaba The Beatles, no estaba Pink Floyd, no estaba Oasis, no estaba Metallica, no estaban Red Hot Chili Peppers. Y poco a poco han ido añadiendo todas esas músicas. Claro, las discográficas querían asegurarse de ganar lo que se ganan. Y entonces es cuando Spotify diseña su plan de entrar al podcasting. Convertirse en una aplicación ya no de música, sino de música y podcast. Porque claro, a las discográficas hay que pagarle por todas las canciones, en cambio los podcasts no, ¿verdad? Y diseñan una campaña enorme por la cual contratan a Joe Rogan. Y eso tal vez no haya salido de la manera que esperaban. Hasta que llegamos al punto en el que, al comienzo de 2023, Spotify es una más de las compañías tecnológicas que ha anunciado despidos en su plantilla de personal. Es decir, Spotify está al nivel de Meta, o sea, Facebook, Amazon o de Google, para lo bueno y para lo malo. Y hay un montón de cosas más que no te he contado y que aparecen en las series. Te recomiendo, mira las series Super Pumped en Paramount Plus o en Movistar Plus y The Playlist en Netflix. Mi episodio de favorito de Super Pumped, La batalla por Uber, es el último. El discurso final de Travis Kalanick es muy poderoso y me hace reflexionar muchísimo.
Cuando veas las series, no olvides comentarlas y etiquetarme en las redes, @locutorco. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por compartirlo. Y me despido con un paisaje sonoro compartido en nuestro grupo Telegram en elsiglo21esoy.com. Este paisaje sonoro lo grabó y lo compartió Gabriel Alejandro en nuestro grupo Telegram. Se ve que Gabriel se quedó atrapado en su carro bajo la lluvia. Gracias. Chao. Cuelgo. El siglo XXI es hoy.com.